Este canal fue creado principalmente para personas invidentes, débiles visuales y todos los que quieren disfrutar de un libro y no tienen tiempo para leerlo, pero sí para escucharlo. Todos los derechos son del autor. El linaje del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores, capítulo 45. Cuando Elena fue a visitar a su padre antes del amanecer, después de haber dormido 6 horas seguidas, lo encontró completamente despierto, con las luces de la habitación apagadas, pero no del todo. «Llegas tarde», le dijo, pareciéndose más al padre que había conocido durante tanto tiempo, salvo por la expresión de preocupación en sus ojos. «Han pasado cosas». Dejó la botella de agua fría que había tomado de la máquina expendedora. Sabía que él odiaba el agua tibia del hospital. ¿Te has enterado? Gwendolyn se niega a devolverme el teléfono, fue la brusca respuesta. Dice que volvería a trabajar a todas horas. Y la televisión de esta habitación está estropeada. Tengo la sospecha de que hizo algo para asegurarse de que no pudiera ver los informes bursátiles. Elena habría esperado acritud por las acciones de Gwendolyn, pero la voz de su padre era tranquila, incluso un poco divertida. Ella te conoce. Sí, así es. Un afecto en su tono que ella nunca había oído antes, pero entonces nunca hablaban de su relación con Gwendolyn. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Elena le dijo, y tuvo la satisfacción de ver cómo le brillaban los ojos a través de los cristales transparentes de sus gafas de montura dorada. ¿Cómo puede ser un arcángel con alas y una cara así? No lo preguntaría si estuvieras a su lado. El poder que emana de él es como el de Rafael, como el de Caliani. Muerte apenas contenida. Jeffrey se dio un golpecito en la cabeza. Confiaba en su padre para hacer esta pregunta. Sí, es totalmente sensible, solo que no se parece a los ángeles que estamos acostumbrados a ver. Se planteó si compartía la siguiente parte, pero fuera lo que había sido para ella, Jeffrey nunca había traicionado ninguno de sus secretos. La marca de la sien de Rafael está ligada a Marduk. Según Marduk, son del mismo linaje. Jeffrey se tomó su tiempo para reflexionar. Eli, ¿alguna vez te ha dado vueltas en la cabeza el concepto del tiempo visto por los inmortales? Elena tomó la botella de agua y desenroscó el tapón. Toma, bebe un poco antes de que haga demasiado calor. Necesitaba un minuto para pensar. Jeffrey no discutió, algo poco frecuente en los mejores tiempos. Cuando él hubo bebido suficiente agua, ella volvió a tomar la botella y la dejó a un lado. Sí, respondió a su pregunta. Pero lo que más me cuesta es saber que todos los mortales a los que quiero se irán mientras yo sigo viva. Las duras líneas del rostro de Jeffrey se suavizaron de un modo sutil, pero tan evidente como una luz de neón para Elena. Pobre Ellie. Todos te abandonaremos. No había sarcasmo en las palabras, solo una genuina tristeza. Lo siento. Por eso asistí. Jeffrey rara vez había utilizado ese término cariñoso, incluso cuando su familia había estado intacta,
Había sido Marguerite quien había utilizado el término cariñoso que ella recordaba de su propia infancia devastada. Pero él lo había hecho con la suficiente frecuencia como para que su afirmación la retrotrajera a un pasado que nunca más podría volver a existir. No podía hablar. Jeffrey cerró su mano sobre la de ella. Me alegro de que seas inmortal. Ella levantó la cabeza. ¿Qué? Uno de mis bebés vivirá para siempre, susurró. No compensa la pérdida de Mirabelle y Ariel, pero me da un poco de paz. Le apretó la mano. Beth y Amy tienen hijos, pedazos de ellos que se llevarán para siempre en otro tiempo de inmortalidad. Mi Eve salvaje es como tú. Nunca sé qué camino tomará, pero es vívida y testaruda y le queda mucha vida por vivir. Pero tú, mi Ellie, vivirás hasta la eternidad. El consuelo que siento, no tienes ni idea. Incapaz de articular sus pensamientos, ni siquiera de saber cuáles eran, Elena se limitó a asentir y luego empujó la conversación en otra dirección. ¿Has decidido qué harás con la sucesión? Las dos ya habían hablado más de una vez sobre ese tema. Maynard, de Amy, es la mejor opción para sucederme como CEO. He demostrado aún más su valía durante mi enfermedad. Jeffrey sonaba frío y claro. Recibirá una remuneración acorde a su cargo, con primas por rendimiento incorporadas, pero dejaré la empresa a partes iguales a mis hijas. Gwen está totalmente de acuerdo. Papá, no, Ellie, le sostuvo la mirada. Sé que no lo necesitas, pero sigues siendo mi hija. No voy a privarte de tu herencia. Puede que no haya nada, o que no te haya dado mucho en la vida, pero puedo darte esto. Pero realmente no lo necesito, insistió Elena. Tengo más dinero del que sé qué hacer con él. Olvidando cualquier otra cosa, la casa que le había puesto en contacto con Rafael. En primer lugar, la había hecho rica más allá de los sueños más salvajes de cualquier mortal. No voy a ceder, así que deja de discutir. Jeffrey no le soltó la mano. Tengo que darte esto. Al ver en el monitor que su pulso empezaba a acelerarse, decidió limitarse a sentir. Cuando llegara el momento podría cumplir sus deseos de conservar las acciones que le había legado, pero utilizar los dividendos para crear un fondo fiduciario para los hijos de la familia, tal vez para la educación. La verdad era que tener una conversación real con su padre, era mucho más importante para ella que cualquier herencia financiera. He estado pensando en tu pregunta sobre Bill y Ari,
Incluso cuando sacó el tema, ella estaba esperando que él rechazara el tema, fingiendo que nunca habían hablado de esto. Pero con expresión solemne dijo: nunca debí poner esa carga sobre ti. Es mi deber como padre tomar esa decisión. El alivio que corrió por sus venas fue un shock. Creía que ya lo había superado. Pero ahora que lo había dicho se dio cuenta de que la idea de equivocarse le había aplastado. Solo necesito saber una cosa, dijo. ¿Te reconfortará tener sus tumbas allí cuando pase el tiempo? No voy a menudo, admitió. Odio pensar en ellas en la fría tierra. No encaja con el espíritu de Belle ni con la chispa de Ari. Las veo más en mis recuerdos que en el lugar donde están enterradas. Entonces, Ellie, creo que las dejamos volar con Marguerite. Su voz se volvió áspera. A ella le gustaría. A tu mamá. A Belle también. Por muy rebelde que se volviera. Seguía preguntando por Marguerite cuando estaba enferma por la noche o cuando aquel chico le rompió el corazón. Querría estar con ella. A Elena se le hizo un nudo en la garganta. No sabía que Belle tuviera una relación con un chico ni que Jeffrey lo supiera y lo permitiera. Siempre había creído que él había sido demasiado estricto. Y Ari, mi tranquila, inteligente Ariel, era más bien bebé que el de Marguerite. ¿Lo sabías? Una pequeña sonrisa. Venía a esconderse a mi despacho cuando Mirabel y Marguerite se ponían extra francesas. Eso es lo que decía cuando tu hermana y tu madre se peleaban de esta forma tan apasionada que tenían las dos. Guardaba su refresco favorito en la pequeña nevera del despacho. Y ella tomaba uno y se sentaba a hacer los deberes o a charlar con él, y sus miradas cuando oían a Belle subir las escaleras dando pisotones. Otra sonrisa más profunda. Después de un rato subí a hablar con Belle para calmarla. Ari hacía lo mismo con tu madre. Esas dos eran igual de irascibles, pero se la pasaban el enojo al igual de rápido. Y una se disculpaba pronto con la otra. Nunca podían estar enojadas la una con la otra. Mi Ari era una parte tan integral de su vida, de nuestra vida. Nosotros no podemos tenerla, pero Belle y Marguerite sí. Creo que Ari querría eso. Siempre fue la cuidadora, ¿no? Elena asintió, sin luchar contra las lágrimas que corrían. Sí, creo que es la decisión correcta. Puede que Jeffrey hubiera tomado la decisión difícil, pero por la forma en que sus hombros se relajaron al oír sus palabras, ella pudo ver que le importaban. Empezaré la planificación cuando Gwen me devuelva el teléfono. Llevará tiempo conseguir los permisos necesarios. No te presiones. Elena se secó la cara con las manos. Queremos hacer esto bien, y para ello necesito que te mantengas fuerte a mi lado. Entonces, cuando me den de alta del hospital, aceptaré eso. Capaz de ver que se estaba cansando, habló en voz baja, contándole qué más había pasado en la ciudad.
También le puso un par de noticias interesantes sobre la bolsa, según Marcia, el genio detrás del imperio de café de sangre que compartían. La sonrisa de su padre era leve pero real mientras entraba lentamente en reposo. Elena no esperaba el revuelo en la puerta, el susurro de las alas. Levantó la vista y ya sabía quién estaba allí. Nunca confundiría el sonido de sus alas con las de nadie más. ¿Qué haces aquí? Él es tu padre, pero tú eres mi consorte. Rafael le puso la mano en el hombro. Sus dedos se curvaron para acariciar su cuello. ¿Cómo estás? Mejor. Apoyó la cabeza en el muslo de él que estaba a su lado. Se sintió que la tensión abandonaba su cuerpo. ¿Por qué no está todo el pabellón alborotado? Hablé con la enfermera jefe antes de mi llegada. Le pedí que le arreglara para que los pasillos estuvieran lo más despejados posibles. Me dejó entrar por una salida de emergencia. Le acarició el cabello. ¿Qué está haciendo Marduk? Una gran impresión de una gárgola sobre Times Square. Cree que es el mayor espectáculo del mundo. Los labios de Elena se torcieron. Definitivamente creo a la Legión. Sin duda. Los dos permanecieron junto a la cama de su padre, hablando de vez en cuando, pero por lo demás, simplemente estaban hasta que la enfermera, que había dejado entrar a Rafael, asomó la cabeza para susurrar que las cosas se iban a poner más ajetreadas en la siguiente hora. El tono de la mujer mayor era tan competente y serio como los rizos negros y apretados que llevaba recogidos cerca del cráneo. Ni una pizca de asombro ante la presencia del arcángel de Nueva York. Elena no se sorprendió. Después de pasar tanto tiempo con él en el hospital, había aprendido que las enfermeras, sobre todo las que tenían tanta experiencia como ella, tenían una constitución diferente. Gracias, Diony, le dijo a la mujer de 40. Mi madrastra vendrá en un par de horas a desayunar con papá. Cuidaremos de él hasta entonces, prometió Diony con una sonrisa, su acento rico en los ritmos de una gana total. Ya le he dicho que le contaré a Gwen si intenta forcejear, sobornar o comprar un teléfono a alguien. Riéndose, Elena se levantó de su asiento y precedió a Rafael a través de la puerta en el pasillo. Varios miembros del personal se detuvieron en seco. Se habían acostumbrado a la presencia de Elena, que después de todo había sido mortal. Pero, ¿ver el arcángel de la maldita Nueva York? Sí, no. Pánico, asombro, devoción angelical. Su rostro se congeló. Diony, sin embargo, era una estrella. Ordenó a enfermeras, médicos y camilleros por igual que dejaran de cazar moscas y volvieran a sus verdaderos trabajos, en un tono que dejaba claro que no estaba bromeando. Fue una muestra del respeto que se le profesaba, el hecho de que todos, excepto el asistente angelical, se escabulleron. Se recuperará cuando nos vayamos, le dijo Elena a la enfermera con el ceño fruncido. Es como un trance. Me lo enseñaron en la escuela de enfermería, aunque nunca lo había visto en persona. Dejaron al asistente mirándolos con suma devoción. Diony acompañó a Elena y a Rafael hasta la misma salida de emergencia por la que habían entrado. Va directamente afuera, le dijo a Elena. Hay una de esas escaleras metálicas en la vieja escalera, pero supongo que se pueden salir volando por el balcón, aunque no es precisamente espacioso. No tendremos problemas, aseguró Rafael. Después de que ella desactivara la alarma y abriera la puerta, Rafael arrancó una pluma de su ala y se la entregó. Si alguna vez necesitas un favor del arcángel de Nueva York, es tuyo. Diony miró fijamente la pluma.
Luego levantó la cabeza y, aunque claramente estaba teniendo dificultades con la fría quemadura del poder de Rafael, se mantuvo firme. «Solo hago mi trabajo, Arcángel». «No», tomó la pluma. «No necesito que me pagues». «No es un pago», dijo Rafael con una dulzura que naturalmente reservaba para los niños. «Es un gesto de agradecimiento». Cuando la enfermera dudó, Elena tocó con sus dedos el brazo de la otra mujer. «Guarda la pluma como recuerdo para tus nietos. Menuda historia tienes que contar sobre cómo colaste un arcángel a la sala de hospital». Aunque nadie confundiría esta pluma como perteneciente a alguien que no fuera Rafael, a Dionis se le iluminó la cara y aceptó la pluma que brillaba en un oro blanco incluso con la luz del hospital. «Así lo haré. Gracias, Arcángel. Y si alguna vez necesitas otra entrada secreta, llámame». Fue un final cálido para la visita y pronto estuvieron en el aire. Había que tomar decisiones, pero primero tenía una pregunta. ¿Crees que Marduk sigue sobre Times Square? Sí. Rafael giró sus alas en esa dirección. Me envía un comentario de vez en cuando. El último era sobre el hombre desnudo pintado que se encuentra un insecto nacido en un cuerpo humano. Vaya, está teniendo la experiencia completa de Times Square. La voz de Rafael irrumpió en su mente. Es muy extraño tenerlo en la ciudad. Un arcángel del que puedo decir con todo lo que hay en mí que no desea incursionar territorialmente. Tampoco se dedica a otros juegos políticos. Tiene sentido si no quiere estar despierto. Elena barrió por debajo de Rafael. Parece creer que su consorte está bien, sin él a su lado durante un tiempo. Supongo que después de ones en el sueño, una pausa de unos años es una molestia que se puede ignorar. Fue entonces cuando vio a Marduk. Hasta aquí el capítulo 45 de El linaje del arcángel. Gracias por escucharme.